¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica a esta hora de la mañana. Son las 8, bien puntuales. Comenzamos nuestra revisión de cada mañana aquí en CNN Chile en este frío día jueves. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias. Estos son los temas que empezaremos a analizar a partir de ahora. Comenzando por las buenas noticias que nos trae desde el punto de vista del consumidor esta baja de precios en los combustibles. Las parafinas podrían caer, o la parafina podría caer más de 300 pesos por litro en las próximas jornadas. Eso después de que el gobierno anunciara la inyección de recursos en los mecanismos que buscan precisamente generar estabilidad en los precios de los combustibles. Es una muy buena noticia, sobre todo pensando que el precio de la parafina se había disparado desde el comienzo de este año. Estamos acercándonos además ya al invierno. Las épocas de bajas temperaturas obligan a un mayor uso de este combustible fundamental para la calefacción de miles de hogares en Chile. Ya les contamos más detalles de cómo opera este mecanismo y lo abordaremos además en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica. Por otro lado, estaremos abordando otra de las aristas del conflicto que se vive en la zona sur de nuestro país, en una semana que ha sido particularmente violenta, que ha terminado con la muerte de un trabajador forestal, un subcontratista, en la región de la Araucanía. Bueno, ha puesto nuevamente el foco de atención sobre lo que está ocurriendo allá en la zona, fundamentalmente desde el tema de la seguridad. Pero por el lado político hay mucha insistencia para que se aborde el tema de fondo. Así lo planteaba ayer el senador Francisco Buenchumilla, quien decía que el tema principal en toda esta negociación política que se requiere para abordar el conflicto pasaba fundamentalmente por las forestales. Bueno, ayer en CNN Chile pudimos conversar precisamente con representantes gremiales desde la CMPC. También alzaron la voz respecto a este tema, acusaron actos delictuales derechamente los que estaban ocurriendo allá en la macro zona sur. Vamos a revisar qué fue lo que dijeron en unos minutos acá en Agenda Económica. Le hemos contado también de lo que ha ocurrido con este proyecto que se busca emplazar en el sector de Plaza Egaña, en la comuna de Ñuñoa. Recordaron ustedes que hace algunas semanas se generó toda una controversia por la paralización forzada de las obras. Bueno, ahora la constructora dueña de este proyecto busca sacarlo adelante y volver a flotar esta iniciativa que pretende levantar torres de vivienda y de oficina en el sector de Plaza Egaña. Y irán hasta el Servicio de Evaluación Ambiental para tratar de revertir la situación en un controvertido proyecto que tiene cierta resistencia, no solo desde el punto de vista de las autoridades ambientales, sino también de parte de la comunidad en esa zona. Ya les contamos más en unos minutos. Y en Agenda Económica vamos a revisar los detalles de la política ferroviaria que presentó ayer el gobierno. Este es uno de los temas centrales en materia de transporte que presentaba el gobierno de Gabriel Boric en campaña. El presidente había comprometido fortalecer precisamente este medio de transporte. Pues bien, ayer se conoció al nombre del nuevo director, presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado, que por supuesto tendrá un rol central en la ejecución de esta política. El foco estará puesto, eso sí, en tramos cortos, en trenes que unen sectores urbanos más cercanos, que ha sido uno de los puntos de mayor éxito para la estrategia que ha desarrollado EFE en el último tiempo. Ya les contamos más en unos minutos. Y revisamos el resumen de los mercados para ver cómo ha comenzado la jornada en las bolsas a nivel mundial, mientras en Chile acá ayer hubo otro cierre positivo. Veamos primero qué fue lo que ocurrió con las bolsas a primera hora del día en el hemisferio norte. El Eurostock subiendo 0,65% a esta hora de la mañana, 0,13% en tanto es la caída para el índice de Londres, el FTSE 100. En Asia, en tanto, hubo caídas, pero no muy fuertes, 0,27% de pérdida para el Nikkei, lo mismo para el Hang Seng, la bolsa de Hong Kong. Ayer les contábamos, el IPSA tuvo una nueva jornada al alza. Está en su nivel más alto desde fines de abril del año 2019. Volvió a subir, esta vez lo hizo en 0,94%, llegó a 5.191 puntos. Y la bolsa chilena está viviendo un excelente momento, fundamentalmente, dicen los analistas, por la llegada también de inversión extranjera, la apuesta por mercados emergentes y de ciertas recomendaciones que han permitido un repunte de algunos papeles en particular. Por otra parte, el dólar ayer subió 0,16%, llegó a 835 pesos. Bien, comenzamos entonces analizando lo que va a ocurrir con el precio de los combustibles durante este jueves. El precio de la parafina
comenzará un proceso de baja y bien fuerte. 330 pesos será la caída del combustible, fundamental, como decíamos, desde el punto de vista de la calefacción en miles de hogares chilenos, después de que el gobierno anunciara la inyección de recursos para los mecanismos de estabilización. Es un anuncio que hizo el ministro de Energía, Claudio Huepe, quien señalaba con esta reducción de 330 pesos en el precio de la parafina, se debería ver un valor final para los consumidores cercano a los 1.000 pesos por litro acá en la región metropolitana, quizás un poco más a nivel nacional. Recordemos que hay otros factores que inciden también en el precio, como la distancia de los centros de abastecimiento. Recordemos que el gobierno había presentado un proyecto en el Congreso para inyectar recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. 2 semanas después se concreta entonces esta baja prevista por el gobierno tras esa inyección de cerca de 40 millones de dólares a aquel fondo. Es una buena noticia sin duda. Este ha sido un producto que ha ido subiendo con fuerza en el último tiempo de la mano de un alza en el precio del petróleo a nivel internacional. A comienzos de año vio un impulso fundamentalmente tras el inicio de la guerra en Ucrania y no se veían muchas perspectivas de que pudiera bajar solamente por el efecto del mercado en los próximos meses. Por eso es una muy buena noticia la intervención que permitirá entonces estabilizar el precio de este combustible a nivel nacional, acercándose a los valores que veíamos en febrero pasado, fines de enero, comienzos de febrero, se veían niveles similares a los que comenzaremos a ver hoy. En cambio, el precio de las bencinas sí va a subir en el día de hoy. Todavía no se ven los efectos de los cambios que pueda haber si es que se inyectan más recursos para ese otro mecanismo, el famoso MEPCO, que está orientado a ese tipo de combustibles. 8:07. Vamos a otro tema porque el sector empresarial de la macrozona sur también está entrando al debate respecto a lo que ocurre en la macrozona. Los hechos de violencia conocidos esta semana, que terminaron, entre otras cosas, con la muerte de un trabajador forestal quien recibió un impacto de bala en su cabeza, segundo Catril, evidentemente que han puesto nuevamente el foco en lo que está ocurriendo ahí en la zona. Y los gremios tienen mucho que decir al respecto por varias razones. Por un lado, son también parte importante dentro de este conflicto y muchas veces víctimas de los operadores forestales, por ejemplo, de los hechos de violencia que se registran allá en la zona sur. Y desde ese punto de vista, evidentemente, aparecen como otra de las víctimas asociadas al conflicto y al recrudecimiento de la violencia. Sin embargo, también hay una arista política que tiene que ver fundamentalmente con las instancias de diálogo que están pidiendo distintos actores en la zona para que efectivamente se generen los escenarios en donde se puedan sentar a conversar los distintos actores. Como les contábamos, Francisco Buenchumilla, senador por la región de la Araucanía de la Democracia Cristiana, ayer en conversación aquí en CNN Chile planteaba que era necesario un acuerdo político del más alto nivel encabezado por el presidente, donde se sentaran a la mesa también desde el sector forestal a otros actores importantes de la zona. Escuchemos qué fue lo que dijo Luis Felipe Gacitúa, el gerente general de CMPC, quien se refirió precisamente a este conflicto, a lo que está ocurriendo en la macrozona sur el día de ayer. Estamos convocados aquí por la muerte de una persona. La muerte de una persona valiosa como todos los que estamos acá. Segundo Catril era trabajador de una empresa de origen mapuche formada por las propias comunidades. No hay un conflicto aquí entre el mundo mapuche y una industria en particular. Lo que hay es un conjunto de delincuentes que, usando las reivindicaciones del mundo mapuche, ejercen el terror y la violencia incluso en contra del mundo mapuche. Bien, ahí escuchábamos entonces la voz de uno de los actores que ha sido emplazado precisamente por parte de los actores políticos de la zona, fundamentalmente algunos representantes del mundo mapuche, para sentarse a conversar. Son las empresas Arauco, la empresa CMPC, las que están siendo emplazadas precisamente. Se les atribuye un rol importante fundamentalmente porque parte de la demanda que se ha levantado en la zona tiene que ver con algunos predios forestales precisamente. Y ellos han mostrado, estos actores, su disposición a dialogar, pero separando bien las aguas respecto a lo que significan los hechos de violencia
Tranquila que han ocurrido allá en la zona. La pelota por ahora queda en manos del gobierno, que es quien tiene la posibilidad de generar ese gran acuerdo político que se requiere para abordar los temas de fondo. Así lo han planteado al menos algunos dirigentes políticos. Pero también hubo otras reacciones. Desde el Biobío plantearon una preocupación evidentemente por lo que está ocurriendo y por la afectación, no solo desde el punto de vista de la vida de las personas, de la seguridad de las personas allá en la zona y de los trabajadores, sino también por otros efectos a nivel productivo. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde la Sociedad Agrícola del Biobío. No, la verdad es que una desesperanza tremenda y una tremenda congoja también, porque estamos viendo el sufrimiento día a día de gente que quiere trabajar tranquila y no puede. Prácticamente se ha ido impidiendo cualquier actividad agrícola. Muchas empresas, sobre todo de ganaderas, se han retirado de Arauco, justamente porque no pueden funcionar. Aquí hay no solamente un tema, ¿cierto?, robo de madera y de asalto a los campos y quema de las construcciones o maquinarias. También aquí hay robo de animales. Aquí el abigeato es algo común y corriente. Esto se ha acrecentado considerablemente. Y eso hace también que todos los proyectos de inversión que tengan que ver con animales o con siembra se vean en riesgo. Obviamente las forestales con mayor razón. La forestación y la agricultura son los grandes componentes de nuestro desarrollo económico. Ambos son en zonas rurales y las zonas rurales hoy día están todas prácticamente copadas por el terrorismo. 8:11. Vamos a ir a otro tema porque ayer les contábamos, fue presentado el nuevo presidente del directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado, de EFE, empresa que tendrá un rol fundamental para el desarrollo de la política ferroviaria en nuestro país. El gobierno ha comprometido un plan que busca triplicar el número de pasajeros hacia fines de este periodo. Los detalles en la siguiente nota de María Luisa Carrera. Un sonido que a muchos los lleva a otra época y que para algunos les trae recuerdos de largos viajes junto a sus familias. El tren fue perdiendo cada vez más espacio como medio de locomoción colectiva. Sin embargo, hoy vuelve a instalarse con fuerza como una buena opción de traslado. Es por ello que desde el gobierno buscan impulsar una política ferroviaria con un fortalecimiento de los trenes interurbanos. Esperan en 5 años más triplicar la cantidad de pasajeros con un aumento al año de 50 a 150 millones de personas. Efectivamente se está trabajando en la adquisición de material rodante y de mejorar la frecuencia a fin de satisfacer en horarios punta sobre todo esta demanda que hace la comunidad. Fue una promesa del entonces candidato Gabriel Boric, donde se comprometió a impulsar una política ferroviaria para el norte y para el sur del país, y que en su momento dijo que la llevaría a cabo aunque a algunos les moleste. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes afirmaron que el foco por el momento está puesto solo en algunos sectores del país, con proyectos de trenes interurbanos. Quizás pusimos la carreta delante de los bueyes de poder llegar con un tren de extremo a extremo, un Santiago-Puerto Montt, que finalmente no prosperó. Avanzar con una mirada tal vez distinta, que es a partir de los servicios suburbanos ir construyendo esta gran espina dorsal que uno quiere darle al modo ferroviario. Las aprensiones de algunos radican en que la propuesta en su momento no fue bien vista por el gremio de los camioneros, que aseguran no estar en contra de los trenes, sino que esperan que la implementación de estos sea en igualdad de condiciones. No he visto ni tengo conocimiento de ningún puerto en el mundo donde estén gastándose estos dineros para hacer un tren a 120 kilómetros de distancia del centro de distribución. Santiago está en condiciones de recepcionar las cargas que reciben los puertos o el movimiento que tienen los puertos, que son prácticamente 2.500 camiones diarios, sin poder llegar a colapsar. El gobierno afirma que hay al menos 11 proyectos ferroviarios en carpeta, entre ellos el tan anhelado y nunca concretado Tren Santiago-Valparaíso. Se espera que a fin de año se pueda obtener una respuesta sobre su implementación, que según el Ministerio de Obras Públicas tiene la máxima prioridad para que se pueda concretar en el menor plazo posible. Bueno, el presidente Gabriel Boric nos ha encomendado como gobierno impulsar una nueva política ferroviaria. Y nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, ponemos a disposición toda nuestra capacidad técnica y las herramientas financieras para poder llevarla a cabo. Me parece muy bien, pues excelente, porque así más expedito todo. Un viaje en tren que nuestros ancestros, nuestros abuelos añoran y que nosotros los jóvenes hoy en día no tenemos esa oportunidad. Viajaría tranquilamente, sin preocupaciones de pagar peaje.
Algunos ya esperan entusiasmados la puesta en marcha de nuevos proyectos ferroviarios en el país. Y es que entre los principales beneficios de este tipo de transporte está la disminución de los tiempos de traslado. Tiene una menor carga ambiental que el transporte por carretera. Segundo, que en una sola unidad vehicular se transporta mucha gente o muchas mercancías. Tercero, que utiliza una vía exclusiva, que son la vía del ferrocarril. Y por lo tanto, con ello disminuyen externalidades negativas como lo que son los accidentes de tránsito en carretera. Lineamientos que hoy tienen como punto de partida a los trenes interurbanos, donde por ejemplo el proyecto Santiago-Melipilla está en fase de construcción y muchos lo esperan para mejorar la calidad de sus viajes y los tiempos de espera. Bien, vamos a ir a otro tema porque Codelco va a priorizar la construcción de una planta desaladora por una inversión por más de $1.000 millones. Esto con el objetivo, por supuesto, de tratar de generar nuevas fuentes de acceso al agua para sus procesos productivos. Según lo que revela el diario El Mercurio en su edición de hoy, el directorio ha decidido priorizar esta iniciativa, va a definir el calendario en las próximas reuniones, pero ya lo habría detallado Máximo Pacheco, el presidente de la Cuprífera Estatal. Es un proyecto que ya estaba en carpeta hace mucho tiempo, desde el año 2019 para la minera, pero ahora tendrá carácter prioritario dada la urgencia por contar con el recurso hídrico necesario para poder llevar adelante los proyectos. Lo que ha dicho Pacheco es que no tiene dudas, dice, de que es una prioridad para la compañía, pero también para Chile. Tenemos un proyecto formulado y diseñado. La próxima sesión de directorio se definiría cuándo podría comenzar esa construcción. Importante noticia para una tendencia que va tomando cada vez más fuerza, sobre todo en el sector minero, que ha hecho inversiones importantes, cuantiosas, para llevar adelante estos proyectos y les permite entonces generar el agua necesaria. En el caso de Codelco, Máximo Pacheco ha dicho que la primera fase contempla una capacidad de 800 litros por segundo y que debería estar en operación para el año 2024. El propio presidente del directorio ha puesto particular énfasis en la necesidad de generar los recursos necesarios para el desarrollo y la capitalización de Codelco. Recientemente será un tema que tendrá que pasar también por el Congreso, los planes para poder ampliar la capacidad de la unidad de la desaladora que tiene contemplado Codelco. Actualmente en el país hay 14 plantas que están funcionando ya en Chile. Bien, estamos de vuelta ya aquí en Agenda Económica cuando son las 8:21 minutos. Queremos profundizar en lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles. Les contábamos en el primer bloque que comenzará un proceso de baja para la parafina en particular, que lo llevaría a precios más cercanos a los 1.000 pesos, es decir, a lo que veíamos a comienzo del año, una rebaja en cerca de 300 pesos. Pero esa es la situación particular de la parafina. ¿Qué pasa con los otros combustibles? Bueno, también vamos a analizar estos temas. Estamos en contacto hasta ahora con el economista investigador asociado de Clape SUC, Luis González. Gracias por conversar con nosotros, Luis. Hola Sebastián, muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias por el contacto. Luis, bueno, partamos por el tema de la parafina, que ha sido un tema bien importante, porque se empieza a ver ya el efecto de la inyección de recursos al sistema de estabilización. ¿Qué es lo que ocurrió con el precio de este combustible en particular, Luis? Sí, lo que hemos observado es un incremento de cerca del 80% en el precio al consumidor de la parafina. Llegando a niveles de 1.300 pesos aproximadamente en la región metropolitana y en el país. Y lo que estamos viendo es una inyección de 8 veces el presupuesto que se tenía a principio de año. A principio de año el FEP trabajaba con $5 millones. Hoy, el 19 de mayo, la anterior semana, se ha aprobado la ley que capitaliza con 40 millones este fondo, y ahora estamos empezando a ver algunos efectos de esto con la caída de 331 pesos por litro. Sí, es muy efectivo el mecanismo entonces, ¿no? La inyección de recursos, cerca de 40 millones de dólares, es un mecanismo bien efectivo para generar una disminución que los consumidores sientan. En este caso específico, por las características además del combustible, hay que recordar que el combustible, estamos hablando de una demanda que ahora en invierno ha llegado a los 5.000 metros cúbicos por semana. Ajá. Eso es bastante, eso es mucho menor a lo que, por ejemplo, se demanda mensualmente por diésel o por gasolina. Entonces es un consumo muy focalizado, ciertamente muy importante para familias vulnerables y en realidad para la calefacción de los hogares.
Pero dado el tamaño es un monto significativo y estamos viendo esos efectos. Luis, ¿hay espacio para que pueda bajar más todavía el precio de la parafina y de qué podría depender eso? Hay 3 variables importantes que hay que ir monitoreando. De hecho, la CNE hace pronósticos de demanda. Esa es la primera variable, o sea, cuánto va a cambiar el consumo. Y se han ido actualizando. En particular hemos visto, por ejemplo, en el mercado de las bencinas, de la gasolina, que hay un incremento de demanda muy alto. Y eso, a propósito de la nota que veíamos aquí mismo en breve, es porque los niveles de uso, por ejemplo, del transporte como el metro, todavía no se han recuperado a niveles previos a la pandemia, y en el caso de la parafina en específico se han ido corrigiendo al alza. A un principio se tenía una estimación de en torno a los 4,000 metros cúbicos por semana y hoy ya estamos en los 5,000 metros cúbicos por semana para el invierno y se espera que todavía esto vaya aumentando un poco más. Entonces esa es una variable importante. La otra variable importante es qué vaya a pasar con los precios del WTI, del petróleo, que es un insumo para la refinación. Y la tercera variable es definitivamente el tipo de cambio, ¿no? Que va a afectar el costo de las importaciones. Luis, y en ese sentido, las perspectivas que hay son más bien de una estabilidad en precios, pensando en estos últimos factores, por ejemplo, en el precio del petróleo WTI afuera. ¿Qué proyecciones se puede hacer de aquí hacia fines de año? Y sobre todo pensando en el invierno, sobre todo pensando en la época de más consumo. Exactamente, tú tienes razón, Sebastián. Lo importante acá, en específico en este combustible, es ver qué pasa hasta mediados de septiembre, que es la época alta de demanda del consumo. Hoy por hoy, el FEP está trabajando con 43 millones, o sea, se tenía de los 5 millones con el que partió el año, 5 millones de dólares, se habían gastado 1,6 millones en 11 semanas a la fecha, porque estaba trabajando el mecanismo. Por lo tanto, quedaban como 3 millones y medio. Y ahora con esta capitalización, el FEP tiene 43 millones hasta diciembre. La ley dice que hasta diciembre el Ministerio de Hacienda tiene la posibilidad de utilizar estos recursos. Yo creo que hay un colchón bastante importante, por lo menos para moderar las alzas hasta mediados de septiembre. Ajá. Ahora, si el gobierno decidiera inyectarle más recursos a este fondo, ¿podríamos ver un impacto o una disminución mayor en el precio de la parafina? ¿Esa decisión es discrecional a nivel político o no, Luis? Lo que pasa es que hay que ir evaluando cuánto es el gasto que se tiene de este fondo, porque acordemos que estos 43 millones que yo te mencionaba están disponibles. Por ejemplo, después de esta primera baja, todavía quedan estos 43 millones para adelante. Perfecto. Y entonces hay que ir viendo cuál es la evolución del fondo. La regla del manejo del fondo también establece entradas, que en este periodo en específico me parece que no se van a observar, pero que en el pasado esas entradas o esos ingresos también han ido aportando a este fondo. Entonces, es un flujo y un stock el que hay que ir analizando semana a semana. Perfecto. Luis, hablemos también del precio de las bencinas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este mecanismo de estabilización de precios? Porque ustedes en CLAPES habían planteado también el riesgo de que se acabaran los recursos de este fondo. Así es, y de hecho el riesgo aún sigue latente. Nos estamos aproximando peligrosamente al límite superior de la modificación. Recordemos que en menos de un año se han modificado 2 veces el límite, primero pasando a 750 millones, eso fue con la última administración del Ministerio de Hacienda, y con el actual gobierno se ha duplicado estos recursos a los 1.500, y hoy por hoy, según cálculos propios y tratando de tener una estimación de la demanda, nos estamos aproximando a los 1.300, 1.350 millones ya utilizados en el mecanismo. Entonces, en ese sentido, la alerta de que es posible que si es que las condiciones de demanda y de precios especialmente continúan, es posible que se necesite inyectar recursos en la siguiente semana. Perfecto, clarísimo entonces el panorama respecto a los combustibles. Vamos a ver cuáles son las decisiones que tiene que ir adoptando el gobierno en definitiva en esta materia. Luis, muchas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, Sebastián, un cordial saludo, hasta luego. Buen día, hasta luego. 8:28, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos comenzamos Noticias Express con Frecia Soltov.